Al comienzo, las palabras sonaban vacías, casi arrogantes. Lo eliminaré sin problema. Es demasiado pequeño para mí, demasiado bajo. Esa seguridad desbordada no tardaría en transformarse en miedo. Un grupo de boxeadores y fanáticos incrédulos se permitió el lujo de menospreciar al monstruo japonés, Naoya Inoue, sin entender que estaban desafiando a una fuerza que pocos en el mundo han sido capaces de mirar de frente. Había quienes creían que la fama de Inoue se debía más al ruido mediático que a su verdadero talento. Todo ese alboroto, decían, es porque es japonés. Todas sus peleas han sido en su país. Nunca ha salido de allí. Vamos a hacerlo pelear fuera, y entonces veremos si realmente es lo que dicen. Aquellas palabras sonaban como simples comentarios de confianza, pero en realidad eran la antesala de una tragedia deportiva, porque lo que estaban haciendo, sin saberlo, era meter la cabeza en la boca de un león. Cuando Inoue subió al ring, la atmósfera cambió. No hacía falta que hablara. Su mirada lo decía todo. Había llegado el momento de poner orden, de callar bocas, de demostrar por qué el mundo del boxeo lo llama el monstruo. En los primeros compases del combate, su lenguaje corporal era el de un artista. Cada movimiento, cada golpe, cada paso medido tenía la elegancia de una coreografía violenta. Estaba listo para atacar al cuerpo, y lo hizo con una precisión que solo puede venir de años de perfeccionamiento. Lo que el público presenció aquella noche no fue una simple pelea. Butler había apostado todo a su aguante, a su capacidad de soportar castigo y llevar la pelea hasta las 12 rondas. Sin embargo, su plan se desmoronó en apenas 3 asaltos. Su agresividad no era desordenada, era técnica, medida, calculada. Era el arte de la destrucción. Era el arte de la destrucción. En cuanto Butler sintió la potencia real de sus puños, el combate cambió de tono. El británico, que hasta entonces había intentado mantenerse firme, levantó la guardia y se encerró. Su cuerpo se hizo pequeño, su movimiento torpe. Se convirtió en un boxeador a la defensiva, cubriéndose como una tortuga que busca sobrevivir a la tormenta. Cada intento de respuesta era castigado de inmediato. Inoue descargaba su furia con golpes tan duros que, según decían algunos comentaristas, podrían haber dejado inconsciente incluso a un rinoceronte. El miedo ya estaba en la mirada de Butler. Intentaba moverse, retrocedía, giraba, corría, pero no encontraba escapatoria. Su mente buscaba una estrategia, pero su cuerpo ya no respondía. Aún así, logró proteger bien su hígado, el punto donde el monstruo suele atacar con especial crueldad. Pero aquello solo retrasó lo inevitable. Inoue estaba en otro plano. Veía cada movimiento en cámara lenta, como si estuviera dentro de una simulación. Había entrado en su Matrix personal, sin remordimientos, sin dudas, sin prisas. El japonés permaneció en el fuego cruzado, observando, esperando el momento exacto para terminar lo que había empezado. Y cuando comprendió que su oponente no se atrevería a atacar, descargó todo su poder. Cada puñetazo llevaba la rabia de quien ha sido subestimado, la furia contenida de un campeón al que se atrevieron a dudar. Golpe tras golpe, Inoue fue cerrando el espacio, cortando el aire, robándole el alma a su rival. Butler apenas respiraba. El ring ya no era un campo de pelea, era una jaula, y dentro de ella, el monstruo japonés devoraba a su presa.
En los minutos finales del combate, Naoya Inoue ya no era solo un boxeador, era un espectáculo en movimiento. Mostraba todo su repertorio técnico con una elegancia que rozaba lo inhumano. Se desplazaba con la soltura de un bailarín y la agresividad de un depredador. Deslizamientos, fintas, esquivas imposibles. Una mezcla entre la fluidez de Roy Jones Jr. y los movimientos explosivos de Mike Tyson. Cada paso, cada giro, cada gesto, era una muestra de dominio absoluto. Los golpes del japonés empezaron a hacer tambalear a Butler. El público, consciente de estar presenciando una obra maestra, rugía en cada intercambio. Inoue, en vez de precipitarse, jugaba con el ritmo. Aceleraba, frenaba, se movía con astucia, invitando a su rival a atacar, solo para hacerlo pagar el precio un segundo después. Era como si jugara al escondite con su enemigo dentro del cuadrilátero. Cuando comenzó la 10ª ronda, el estadio entero contuvo la respiración. Todos sabían lo que iba a suceder. El monstruo se preparó para el desenlace, y fue entonces cuando algo cambió en su mirada. Era la de un cazador que huele la sangre, como si una nueva corriente de energía lo atravesara. Inoue agregó un torque brutal a sus golpes, un giro de cintura perfecto que multiplicaba la potencia de cada impacto. Y entonces llegó. Un derechazo limpio, seco, preciso, impactó sobre Butler con una violencia imposible de describir. El británico no tuvo tiempo de reaccionar. La mano derecha fue seguida por una izquierda igual de letal, una combinación que detonó como una bomba. El cuerpo de Butler colapsó. Se derrumbó sin control, envuelto en la devastación. Estuvo tan cerca de completar las 12 rondas, pero su resistencia, su bicicleta de asesino de cara angelical, como algunos lo apodaban, había reventado una rueda. No pudo continuar. Tuvo que rendirse. Había recibido la paliza que muchos de sus oponentes anteriores habían logrado evitar, y el nocaut en la 11ª ronda marcó su primera derrota en 9 combates. El monstruo había vuelto a hacerlo. Mientras Butler se levantaba entre aplausos, el público reconocía lo que había presenciado. Un acto de violencia artística. El británico, abatido pero consciente de su suerte, no dudó en admitir lo que había sentido dentro del ring. «Recuerdo salir en la primera ronda», dijo después, y notar su presencia. Era abrumadora. No había lanzado ni un solo golpe todavía, y ya sentía que estaba sobre mí, controlando mis pasos, empujándome justo a donde él quería que estuviera. Esa es su clase, su nivel. Te domina sin tocarte. Y así, tras conquistar el peso gallo, Naoya Inoue decidió subir de categoría. El siguiente desafío sería en el peso supergallo, una división donde no tardó en imponer su ley. Arrasó con el autoproclamado rey de la división, Stephen Fulton, un rival confiado que había subestimado el poder japonés. Fulton poseía la mitad de los cinturones mundiales y se presentaba como un boxeador técnico, inteligente, alguien que creía que el poder por sí solo no ganaba peleas. «Soy más que fuerza», decía, «soy cerebro. ¿Cómo crees que he llegado hasta aquí?» Pero sus palabras fueron efímeras. El monstruo no se deja impresionar por discursos. Cuando Inoue cerró la distancia, el combate terminó siendo otra demostración de dominio absoluto. Y para septiembre de 2024, el japonés ya tenía un nuevo objetivo, Taetom Do-Geni, posiblemente el golpeador más peligroso de toda la división. El mundo entero volvía a contener la respiración, porque cuando Naoya Inoue entra en el ring, todos saben que están a punto de ver historia. Desde el momento en que sonó la campana, Naoya Inoue salió con una presencia que imponía miedo. Se movía como un depredador en la oscuridad, con esa calma contenida que precede a la tormenta. Su mirada, su postura, su respiración, todo en él anunciaba que había venido a impartir una paliza digna de un villano de película.
El monstruo japonés llegaba al combate con un récord impecable: 27 victorias, 24 por nocaut. Pero frente a él estaba Tijota Doheny, un irlandés invicto, con una marca perfecta de 4-0 en Japón y una reputación respetable. Hasta ese momento, Doheny había triunfado en todos sus combates en tierras niponas, ganando 3 de ellos por nocaut técnico. La historia parecía prometer un duelo equilibrado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La pelea daría un giro inesperado. Cuando la campana sonó, Doheny comenzó confiado, con las manos bajas, desafiando al monstruo. Su actitud era arrogante, casi provocadora, como si quisiera demostrar que el mito japonés no le intimidaba. Pero esa confianza se desvaneció en cuestión de segundos. Pronto, el irlandés dejó de parecer un rival y comenzó a parecer un saco de golpes humanos. Inoue abandonó toda paciencia y empezó a desatar su artillería pesada. Cada derechazo era un cañonazo, cada movimiento un golpe de precisión quirúrgica. El japonés avanzaba con una calma aterradora, castigando sin perder la compostura. Sin embargo, Doheny también tenía pólvora en los puños. Con un impresionante 77% de knockouts, poseía un gancho de izquierda capaz de apagar las luces de cualquiera, incluso del monstruo. Durante unos instantes, el público contuvo el aliento. Sabían que un solo error podía cambiarlo todo. El ritmo del combate se intensificó, y el Tokyo Arena vibraba con cada intercambio. Los golpes resonaban en el aire como truenos metálicos. Ambos pugilistas estaban concentrados en el centro del ring, moviéndose como piezas de ajedrez en una partida mortal. Cada finta, cada amago, cada respiración era una jugada calculada. Pero poco a poco, el monstruo fue ajustando su distancia, calibrando el momento exacto. Con cada golpe, se acercaba más a su objetivo: encontrar el botón de apagado de Doheny. El irlandés, musculoso y valiente, empezó a mostrar signos de desesperación. Buscaba una salida, una esquina donde esconderse, un respiro, pero no había escapatoria. Estaba atrapado en la jaula con un depredador. Aún así, intentó una última carta. Probó suerte lanzando su feroz gancho de izquierda, el golpe con el que había derribado a tantos oponentes. Pero Inoue ya había descifrado su patrón. Había memorizado su tiempo y su ritmo. El japonés comenzó a contrarrestar contragolpes con contragolpes. Una danza de precisión que dejaba sin opciones a su rival. Cada intercambio lo desgastaba más. Cada segundo lo acercaba al abismo. Era evidente. Tijota Doheny estaba sentado sobre una bomba de tiempo. Su resistencia tenía los segundos contados, y cuando el reloj llegó a su límite, Inoue lo estremeció con una derecha limpia, tan rápida y potente que el público apenas alcanzó a verla venir. El monstruo había vuelto a demostrarlo. En su mundo no hay lugar para la duda. Los golpes de Naoya Inoue se volvieron casi imperceptibles para el ojo humano. Eran destellos fugaces, ráfagas de precisión que impactaban desde todos los ángulos sobre la cabeza rapada de Tijota Doheny. El japonés ya no estaba simplemente boxeando. Estaba pintando una obra de destrucción. Sin embargo, Doheny no se rindió tan fácilmente. Su poder, aunque disminuido, resurgió con fuerza, revigorizado por el orgullo y la rabia. Volvía a lanzar sus manos con la esperanza de recuperar terreno, como un soldado que, sabiendo que está perdido, se niega a dejar su arma. Pero lo que el irlandés ignoraba era que su sentencia ya había sido firmada, sellada, y estaba a punto de ser entregada. El monstruo había olido la sangre. Los ataques de Doheny no lo habían debilitado. Al contrario, habían despertado su instinto asesino. Inoue empezó a imprimir más potencia, más velocidad,
más malicia en cada golpe. Sus ataques al cuerpo eran demoledores. Uno tras otro, fueron abriendo la defensa del irlandés, como quien desmonta una muralla piedra a piedra. Cada golpe al abdomen sonaba seco, limpio, resonante. El público lo sabía. Ese era el principio del fin. Los golpes al cuerpo habían iniciado la demolición. Doheny, acorralado y sin respuestas, comenzó a mirar al árbitro, buscando una salida, alguna excusa, cualquier respiro. Pero no había escapatoria posible. Estaba atrapado en el ring con el monstruo, y finalmente comprendió que aquella pelea era una cuestión de hacer o morir. Inoue falló por milímetros un derechazo devastador, un golpe que, de haber conectado, lo habría enviado directamente al reino de las sombras. Pero los impactos que siguieron fueron incluso más brutales. El japonés ya no tenía reparos en recibir algún golpe a cambio de colocar los suyos, mucho más letales, mucho más precisos. Y entonces llegó el golpe maestro, un nuevo ataque al cuerpo, una secuencia perfecta de manos al abdomen que hicieron que Doheny se doblara del dolor, protegiéndose la espalda con desesperación, como una anciana que intenta amortiguar una caída. Su rostro era una máscara de sufrimiento. Finalmente, cayó de rodillas. El cuerpo no podía más. Ese momento marcó el fin del combate. El monstruo había cumplido su propósito. Naoya Inoue le había entregado a Tiyoti Doheny una reconstrucción corporal forzada, un castigo tan severo que el irlandés apenas podía caminar de regreso a su esquina. El público rugía, sabiendo que acababan de presenciar otra actuación legendaria. En palabras que recordarían a las de Mike Tyson, el comentarista lo resumió con crudeza. Le ha roto la columna vertebral y va a necesitar un cirujano. Urgente. Doheny, destrozado tras recibir una serie de castigos al cuerpo por parte del campeón mundial de 4 divisiones, mostraba claros signos de lesión en la cadera. Inoue, por su parte, permanecía implacable, casi frío, observando en silencio a su rival derrotado. El árbitro no necesitó más. Naoya Inoue fue declarado ganador por nocaut técnico, sumando otra víctima a su lista y consolidando, una vez más, su reputación como el monstruo más temido del boxeo moderno. Fue un final técnico, pero brutal. Victoria por nocaut para Naoya Inoue en la 7ª ronda. El golpe final, un izquierdazo al cuerpo, viajó directamente a través de las costillas de TJ Doheny, rompiendo su resistencia y, literalmente, destrozándole la espalda. El irlandés se quejaba de dolor mientras intentaba explicarlo. «Es justo aquí, el músculo encima de la cadera. No puedo moverme, hombre Inoue». En cambio, no celebró. Su rostro no mostraba euforia ni orgullo, solo serenidad. Parecía más bien alguien a quien acaban de tomarle una foto en el salón de su casa. Esa frialdad, esa calma después de la tormenta, es parte de lo que lo convierte en un monstruo. Cuando Naoya Inoue hizo su debut en la televisión estadounidense, muchos dudaban de él. Entre ellos, el arrogante estadounidense Antonio Nieves, quien aseguró que el japonés estaba sobrevalorado. Todas sus peleas han sido en Japón, la mitad de ellas en 108 libras. Nunca ha enfrentado a alguien real. Todo le ha salido bien porque pelea en casa. Las palabras de Nieves fueron el detonante. Finalmente, había llegado el momento de convertir las palabras en acción. Y cuando la campana sonó, Inoue demostró al público norteamericano de qué estaba hecho. Desde los primeros segundos, lanzó golpes con una potencia nunca antes vista. Sus combinaciones eran rápidas, precisas y devastadoras. Un derechazo poderoso atravesó la guardia de Nieves, seguido de un crujiente gancho de izquierda al cuerpo. El público estadounidense, que al principio observaba con escepticismo, comenzó a aplaudir cada golpe.
Habían pasado de la duda a la admiración. Nieves intentó responder. Quiso pelear fuego con fuego, animado por el apoyo de su gente en Cleveland. Pero no había forma de contener la marea. Inoue dominaba todos los terrenos, subiendo y bajando su guardia, moviéndose con soltura entre la media y corta distancia. El monstruo cerró aquella ronda con una serie de ganchos de izquierda tan violentos que dejaron al estadounidense tambaleándose contra las cuerdas. La potencia de Inoue no solo era física, era psicológica. Minaba la voluntad del rival hasta hacerla desaparecer. En el tercer asalto, Inoue, con apenas 24 años, desató un festival de combinaciones. Golpes a la cabeza, ataques al cuerpo, todo con precisión matemática. No mostraba miedo, no mostraba prisa, no mostraba debilidad. Era la calma del cazador que sabe que su presa no escapará. Los comentaristas comenzaron a rendirse ante la evidencia. Incluso el veterano Harold Lederman, en su puntuación no oficial, reconocía que Inoue lo estaba ganando todo con claridad. El japonés combinaba potencia y técnica con una fluidez que pocos habían visto. Aumentaba su guardia, cambiaba los ángulos, esquivaba con la cintura, colocando uppercuts perfectos que recordaban a las viejas leyendas del boxeo. Inoue no solo quería ganar, quería dejar una marca en el público estadounidense, mostrar que su nombre no era un producto inflado, sino una fuerza real, y lo consiguió. Si sigue peleando así en sus 30, tendrá que ajustar su estilo, decían los comentaristas, analizando su ritmo agresivo. Pero aquel día, Inoue no pensaba en el futuro. Aquel día solo tenía una meta: mostrarle al mundo que el monstruo japonés había llegado para quedarse. En el quinto asalto, Naoya Inoue volvió a demostrar por qué lo llaman el monstruo. Un poderoso gancho de izquierda al cuerpo estremeció a Antonio Nieves, y otro más lo mandó directo a la lona. En ese instante, el estadounidense empezó a replantearse cada palabra de soberbia que había dicho antes del combate. Inoue no le dio respiro. Buscaba cada hueco, cada espacio donde pudiera aterrizar otro golpe al cuerpo. Este castigo podría acabar la pelea. Nieves, tambaleante, consiguió ponerse en pie y sobrevivir al asalto, soportando un minuto entero de castigo al cuerpo. Pero era evidente que el daño estaba hecho. Intentaba proteger la cabeza, pero ya no podía cubrir su abdomen. Los golpes de Inoue lo estaban destrozando desde dentro. En la sexta ronda, la dominación fue total. El japonés navegaba en modo control de crucero, golpeando a voluntad, sin prisa y sin miedo. Era tan superior que incluso se dio el lujo de burlarse ligeramente de su rival, una respuesta al irrespeto que Nieves había mostrado antes de subir al ring. Los comentaristas señalaban su aparente inexperiencia, apenas 13 combates profesionales, pero eso no importaba. Cada golpe, cada desplazamiento, cada mirada fría demostraban que Inoue era diferente. Su derecha al cuerpo sonó como un disparo, y el estadounidense lo miró incrédulo, como si preguntara: ¿de verdad estaba permitido golpear así? Otro gancho de izquierda, y otro más. El sonido retumbaba por todo el estadio. El monstruo seguía golpeando con precisión quirúrgica, mientras Nieves apenas lograba mantenerse en pie. Pero finalmente, tras el sonido de la campana, la esquina estadounidense tomó la decisión correcta. Sabían que habían visto suficiente. No querían ser recordados como los que dejaron morir a su peleador en el ring. El árbitro Joseph Delk intervino y detuvo el combate. La decisión fue sabia. El castigo acumulado en la cabeza y el cuerpo de Nieves podía costarle años de carrera. Había que salvarlo de un daño irreversible. Y así terminó el combate, con otra lección de boxeo, precisión y poder. Naoya Inoue consolidaba su reputación como el monstruo,
dejando en claro que subestimar a un peleador japonés puede tener consecuencias dolorosas. Se mantenía invicto, defendiendo su título como campeón mundial de peso supermosca de la OMB y confirmando lo que el mundo ya empezaba a entender. Estábamos ante una leyenda en construcción. Y ahora te pregunto, ¿en qué puesto colocarías tú a Naoya Inoue entre los mejores boxeadores de todos los tiempos? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal KO Técnico, activa la campanita y no te pierdas nuestros próximos análisis sobre las peleas más brutales del planeta. Dale like, comparte y acompáñanos en este viaje por las historias que hacen grande al boxeo. Esto es KO Técnico, donde el boxeo se vive con el corazón y se cuenta con pasión.